pero también utilizamos este ambiente para presentar libros, como es este caso. Puntualmente, hoy invitamos a Javier Sinay, periodista, escritor, tiene varias publicaciones sobre temas vinculados a la comunidad judía, Los crímenes de Moisés Ville, el libro que va a presentar hoy, La Caja de Letras, escribió en La Nación, en Clarín, tiene el premio García Márquez, si no me equivoco, Javier, Sí, y también sí, es así es. editor en la revista Rolling Stone. Sí, La idea de hoy es presentar el libro La Caja de Letras, que, bueno, ahora Javier lo va a contar mejor, pero una pequeña introducción. Es una traducción de un libro en yiddish, de un libro de la historia del periodismo argentino que hizo un periodista eh, extranjero, un inmigrante europeo que vino al país a principios del siglo XX, Pini Katz, donde relata la historia de esa época de la vida en Buenos Aires, también un poco en La Plata, ahora lo voy a contar, y particularmente de la comunidad judía. Y además el libro está acompañado de un conjunto de notas, que Javier también lo irá explicando. Es un libro como que se lee en dos etapas. Se lee la traducción del libro propiamente de Pinicat y se leen las notas que acompañan el libro. Para nosotros es muy importante poder presentarlo, no solo porque cualquier presentación de un libro ya es importante, y si habla de un libro en nuestras raíces, aún más lo es, pero particularmente la biblioteca de Masnordó le ha quedado los libros en yiddish que los inmigrantes fueron comprando a medida que la institución fue creciendo. Y muchos de esos libros en yiddish, de esos inmigrantes judíos de izquierda, bundistas, por ejemplo, está los 3 tomos del Capital en yiddish, pudimos registrar que también estaba el Manifiesto Comunista, aunque no lo encontramos todavía, pero entre esos libros hay muchas obras traducidas por Pini Katz. Por ejemplo, está el famoso Don Quijote de la Mancha traducido al yiddish. Don Quijote. Don Quijote. Acá, Sí. muchos de nosotros, Javier, que estamos presentes en la charla, como ahí verás a Daniel Masluc, Andrés Viso, Adelia. eh, Ujú, Antes de la pandemia estábamos yendo 1 o 2 veces por semana a ver esa documentación, a ver esos libros en yiddish para encontrarnos qué había ahí. ujú. Después lo suspendimos, ahora la idea es tratar de retomar, pero cuando compré tu libro y lo leí, había una conexión increíble entre la historia que vos contabas en tu libro, o la Ajá. historia que surge de lo que relata Pini Katz en el libro y en tus notas, con lo que surge también de ver la biblioteca. Como que hay una suerte de historia de una época que dejó de existir, pero que espera ser contada, que está ahí Claro, esperándose que, como hiciste vos, como tal vez podamos hacer los que estamos yendo a biblioteca, recuperarla, contarla, porque ahí hay muchas respuestas de cómo llegamos a ser como somos, de por qué pensamos lo que pensamos, de claro. dónde vienen muchas de nuestras inquietudes. Esa es una pequeña introducción que quería hacer, Javier, para contextualizar que en este caso el libro tuyo está relacionado también con los libros que hay en Masnordó, con la Ujú. biblioteca de Masnordó y un poco también con la historia de Masnordó. Así que bueno, bienvenido, muchísimas Gracias. gracias por tu predisposición y bueno, con total libertad. Y después cuando terminás hacemos un debate, vamos escribiendo las preguntas en el chat y las vamos contestando con Javier. Bueno, muchas gracias y para mí es muy importante hablar con ustedes porque si estamos acá reunidos para hablar de este libro, bueno, es importante, es un halago, es un elogio que valoren este libro que publicamos y que podamos rescatar entre todos la obra de Pini Katz. Y de hecho estaba escuchando lo que decías y hay una parte, no recuerdo ahora en qué página, donde incluso Pini Katz nombra a Max Nordau, al Sí. autor. Dice que en una época estaba de moda entre los inmigrantes leerlo y que bueno, que creo que para el año 29 ya no tanto, pero, pero bueno, la historia de la caja de letras es la historia de un descubrimiento, que es el descubrimiento del libro de Pini Katz, Zu der Geschichte von der Jiddischer Journalistik in Argentine, en Yiddish. Eh, Tiene una traducción, o sea, el propio libro tiene una sola página en español, que es la última página, donde que en realidad sería
leyéndolo como leemos los libros en español sería la primera, y esa página está en español y tiene un título que dice acerca de la historia del periodismo judío en la Argentina. No, acerca no, dice apuntes para la historia del periodismo judío en la Argentina, aunque zu der Geschichte significa acerca de. Así que bueno, es un detalle simpático, ¿no? El doble título de este libro. Y yo lo descubrí cuando estaba investigando para mi libro anterior, para uno de mis libros anteriores, que era Los crímenes de Moisésville, o Moisésville, que tenía que ver con una serie de asesinatos que hubo en la colonia, en esta colonia de Santa Fe, y donde estuvo mi bisabuelo, que fue Mijla Cohen Sinai, que fue el que hizo el primer diario Yiddish de la Argentina, que se llamó Der Wiederkoll y que lo hizo en 1898 en la ciudad de Buenos Aires. Y fue un diario bastante rústico y bastante breve, tuvo 3 números nada más, pero como fue el primero y como después hubo tanta producción Yiddish en la Argentina, eh, quedó en los libros de historia, ¿no? Entonces, en los libros de historia sobre la comunidad judía argentina, siempre cuando se habla de las letras se menciona Der Wiederkoll. Cuando yo estaba investigando para los crímenes de Moisésville, quería saber si Der Wiederkoll había publicado en sus páginas algo sobre esos crímenes, pero Der Wiederkoll, el único ejemplar que se conservaba, hasta donde yo sé, voló por los aires con el atentado a la AMIA, porque estaba en el IVO, en el Instituto IVO, que no es la AMIA, pero que funcionaba dentro del edificio de la AMIA. Supuestamente fue rescatado y en el 97 el diario fue exhibido en una muestra de la Biblioteca Nacional donde se mostraba cómo se estaban rescatando algunos de los libros que habían estado en el atentado, pero después se volvió a perder, o por lo menos yo nunca pude verlo, nunca pude encontrarlo. Entonces, así fue que tuve que buscar otros informantes o otras fuentes que hablaran de ese diario para ver si ese diario había informado de los crímenes. Y ahí es como llegué a los libros de Rozhansky, de Botoyansky y de Pine Katz, que eran todos grandes periodistas y escritores más o menos entre la década del 20 y hasta el 60 más o menos, y hay otros también. Pero el libro de Pine Katz, que me lo pasó Eliyahu Toker, que es uno de los últimos grandes idillistas, tenía algo diferente a los otros libros, que es que era entretenido, era un poco indiscreto con respecto a las cosas que contaba de aquellos periodistas de la generación de 1890 sobre la que hablaba. Contaba cosas como mucha minucia periodística, ¿no? Como de dónde sacaban el dinero, qué debates tenían el dinero para imprimir los diarios, digo. Cuáles eran sus aventuras vocacionales, cuáles eran sus miserias en la competencia desleal, ¿no? Como un montón de cosas positivas y negativas, ¿no? Como claroscuros, que me llevó a pensar que si bien el periodismo cambió, porque bueno, pasaron más de 100 años y hay una evolución obviamente técnica y una evolución industrial en el periodismo, los periodistas no cambiamos tanto, ¿no? Como que mucho de lo que contaba Pine Katz, que él mismo era un periodista escribiendo sobre una generación anterior de periodistas, mucho de lo que contaba también o sea, mi formación, yo soy periodista, siempre trabajé de periodista, siempre me moví en la industria periodística, y mucho de lo que contaba Pine Katz yo lo reconocí, lo había visto, digo, esto que digo, ¿no? Como de los claroscuros. Y después había cosas increíbles como lo que le da el título al libro, la caja de letras, que es que para hacer los primeros periódicos Yiddish no había imprenta, o sea, tuvieron que mandar a fabricar una imprenta de tipos Yiddish, hebreos Yiddish, que es hasta donde yo sé o hasta donde cuenta Pine Katz, no tanto Pine Katz, sino más mi bisabuelo,
que mucho de lo que él escribió en muchas notas autobiográficas que publicó a lo largo de su vida son ahora las notas al pie, que son 278 notas al pie que completan este libro y que le discuten a Pine Katz, o a veces lo enriquecen, o a veces se genera como un ida y vuelta, porque los dos eran de la misma generación y los dos como que vivieron, digo, en el mismo lugar, la misma cultura letrada yiddish de principios del siglo XX en la Argentina, ¿no? Entonces a lo que iba es que ese primer juego de letras, el molde lo hizo mi bisabuelo y después la mandaron a hacer en hierro, a fundir en hierro, y aparentemente se la robó otro periodista porque iban a hacer para un diario y terminó siendo para otro diario, ¿no? Entonces me parecía fascinante esto de que quien tuviera las letras tenía la palabra. Me parecía metafórico, simbólico y muy real además. Y, y justamente como pensábamos que era un libro diferente, que ya no era solamente el libro de Pine Katz, sino que con tantas notas al pie y con una introducción larga, bueno, y aparte con un diseño, habían pasado 100 años, ¿no? Pensamos que, como dijiste vos, había un doble nivel de lectura, por eso decidimos ponerle otro título y abajo el título original de Pine Katz. Y bueno, eso podría seguir hablando, pero si quieren empecemos con la conversación, empecemos con algunas preguntas y vamos peloteando. Lo voy orientando yo a medida que van pasando las preguntas, pero me gustaría, Javier, que cuentes un poco cómo está atravesada tu historia personal, Claro, porque para situarnos un poco en cómo llegó esta idea a vos y cómo está atravesado por tu tatarabuelo y tu bisabuelo, por lo que estuve viendo. claro. Bueno, mi bisabuelo, por ahí recién tiré mucha información, me fui por las ramas, pero vamos a hacer un poco más esquemáticos. Mi bisabuelo, Miguel Cohen Sinai, como les dije, crea el primer diario yiddish de la Argentina en 1898 que se llamó Der Wiederkoll. Él tenía 20 años, o sea, lo hizo con la desfachatez que hacemos cuando tenemos 20 años, ¿no? Con la que hacemos cosas. Y generó toda una fiebre de comunicativa, digamos, ¿no? Porque ese diario de Der Wiederkoll tuvo 3 ejemplares, pero después empezaron a salir muchos otros diarios, que eran periódicos muy rústicos. De hecho, el periodo que trata Pine Katz es de 1898 a 1914, y en 1914 es cuando empieza Die Die Zeitung y Die Presse en 1918, que ya son diarios masivos, comerciales, bueno, que van a durar hasta... De hecho, Die Presse dura hasta el año 94, que es muchísimo, ¿no? Y Die Zeitung creo que Die Presse hasta el año 93 y Die Zeitung hasta el año 74. Entonces son diarios que atravesaron todo el siglo y ya son diarios de otra liga, otra categoría. Eh, lo que pasaba con mi bisabuelo es que su padre, que como dijiste era obviamente mi tatarabuelo, era el rabino Mordejai Reuben Cohen Sinai, que fue uno de los primeros rabinos que vinieron a la Argentina con el barón de Hirsch, o sea, enviados por la ICA, por la Jewish Colonization Association. Fue a Moisesville con su familia de 5 hijos y su esposa, y fue como cabeza de un barco que partió de Grodno, que hoy es Bielorrusia. En esa época era Lituania o zona de Lituania, bueno, eran Litvak, se los conocía como lituanos. Y, y en Moisesville ya había un rabino que era el famoso Goldman, que fue el primer rabino, pero este nuevo barco llega en 1894, o sea que llega 5 años después de la fundación de Moisesville. Y un poco la tarea de estos nuevos colonos era como, bueno, los primeros colonos, los famosos de Kamenetz Podolsk, que habían venido en el Weser,
habían luchado contra la naturaleza, habían levantado un poco la colonia, y este nuevo contingente de 42 familias tenía que como crear o construir un poco de cultura, ¿no? Un poco de escuela, templos y demás. Pero lo que pasó es que en esos primeros años de colonización agrícola no estaba muy claro cuánto rendía el suelo, muchos colonos no sabían trabajar la tierra, entonces la ICA presionaba para que se paguen las anualidades de la tierra y se generó una rebelión de colonos contra el administrador Michel Coan. Este Michel Coan se llamaba Michel, así como Moisésville se llama Moisésville, pero en realidad Moisésville, su nombre original es Kiryat Moshe en hebreo, y Michel Coan sería Mijail, supongo, o Michel, porque era de la actual Polonia. Pero bueno, era un tipo bastante duro, se genera una rebelión y la encabeza este rabino que era mi tatarabuelo. Entonces, junto a otros 2 delegados, vuelven a París, o sea, habían venido del Imperio Ruso hasta Buenos Aires y Moisésville, o sea, llegan a Buenos Aires, después van a Moisésville. Se genera la rebelión en 1897, vuelven a Buenos Aires, 3 de ellos van a París, van a hablar con los directores de la ICA, el barón de Hirsch había muerto en 1896, o sea que quedaban, creo que se llamaba Sonnenfeld, el director de ese momento, y van a pedir que se remueva a Michel Coan, al administrador. Pero no lo consiguen, entonces tienen que volver, y cuando vuelven, de los 3 delegados, por decirlo de una manera un poco cruda, el único que no transa es mi tatarabuelo. Entonces, la familia Sinai se va de Moisésville, se dispersa un poco por el país. Mi tatarabuelo, que era este rabino rebelde, se convierte en un predicador contra la ICA. O sea, era muy ambigua la posición que mantenían muchos de estos colonos, ¿no? Porque amaban al barón de Hirsch, pero estaban en contra de cómo se estaban manejando las cosas en las colonias y en contra de los administradores de la ICA a quienes tildaban de burócratas. Y el hijo del rabino termina en Buenos Aires y arma este diario, Der Wiedercall, que en realidad empieza como un diario de denuncia, porque lo que hace es denunciar lo que estaba pasando en Moisésville, y de hecho, según nos cuenta Pinie Katz, hay en una de las páginas, eran 4 páginas nada más, y hay en una de esas páginas una foto de un colono llamado Hirsch Seinschechter, cuyo nombre no encontré en ningún otro libro ni documento, sino solamente ahí en el libro de Pinie Katz, que dice que había una foto de este colono como enganchado en un potro, ¿no? en un instrumento de tortura, en una comisaría de San Cristóbal, que es la cabecera departamental de donde está Moisésville, porque la rebelión fue aplastada por la policía. Entonces, la prensa yiddish nace así como con ese componente muy fuerte de choque, y después viene otro segundo diario que se llamó Yiddish Phonograph, Yiddisher Phonograph, 1898 también, algunos meses después, en agosto. Der Wiedercall es de marzo, y el Phonograph era mucho más pacífico, mucho más tranquilo, no buscaba tanto meterse en estos conflictos, pero hay un tercer diario que sale el mismo día que el Phonograph, que tiene que ver con este robo de letras, que es Die Volksstimme, que es un diario muy importante, La Voz del Pueblo, que lo lleva adelante un periodista que se llama Abraham Vermont, que era un periodista que fue el primer, según nos dice Pinie Katz, el primer periodista yiddish que tenía conciencia de sí mismo como periodista de verdad, ¿no? Como que no era un chico de 20 años, sino que tampoco era mucho más grande, pero ya enviaba unas correspondencias a los diarios de Europa, y
y bueno, Pini Katz dice que es un periodista salvaje, dice que es un periodista del caos, porque había nacido en la actual Rumania y tenía, según Pini Katz, como todo el caos balcánico, el caos conceptual y el caos cultural balcánico en su cabeza, y escribía de una manera muy caótica. Y el diario de él, que sí era de choque y que era muy anti-Ica, duró hasta 1916, no, hasta 1914. O sea, fue el primer diario importante, ¿no? Eh, y Abraham Vermont para mí es mi personaje favorito de los personajes históricos que menciona Pini Katz. Y de hecho estuvo enemistado, justamente vos me preguntabas por mi familia, por mis ancestros, estuvo enemistado con mi tatarabuelo, porque se enemistaba con todo el mundo, según parece, porque bueno, era muy polemista. Así que ese es el origen de la familia, ¿no? Entonces, de mi familia. Eh, entonces, recuperando una cosa que había escrito mi bisabuelo ya anciano en 1947 sobre los crímenes que habían ocurrido en Moisésville, empecé a meterme yo en todas estas historias que finalmente terminaron con 2 libros, ¿no? Con los crímenes de Moisésville y con la caja de letras. Acá en el chat hay preguntas vinculadas a los crímenes, si podés contar un poco de esos crímenes, qué relación tienen los habitantes de Moisés Villa y los gauchos judíos, y qué temas investigaba el diario. Bueno, los crímenes son crímenes de gauchos bandidos, que era bastante usual que a fines del siglo XIX los gauchos bandidos pasaran por las colonias, robaran y mataran, no solo en las colonias judías, sino en las colonias francesas, suizas, alemanas, italianas. Era muy usual y en la campaña santafesina pasaba mucho eso. Lo que pasaba es que los gobiernos liberales de la época estaban corriendo las fronteras del Estado argentino, o sea, el país Argentina estaba más o menos delimitado, pero no había una presencia del Estado, ¿no? En los territorios. No había policía, no había correo, no había administración pública. Entonces, a medida que avanzaba el Estado, los gauchos que vivían nómades y bastante libres, tenían que disciplinarse, o sea, tenían que convertirse en peones de estancia o volverse marginales y bandidos y vivir detrás de la línea de frontera con el indio, ¿no? Un poco como Martín Fierro, ¿no? Martín Fierro responde un poco a ese patrón, ¿no? Al gaucho rebelde, solo que estos que cometieron asesinatos eran un poco más sangrientos que Martín Fierro. Después pasaron los años y los gauchos, bueno, la presencia del Estado como que se hizo más abarcadora y los gauchos finalmente, muchos gauchos se volvieron trabajadores de campo y se hicieron empleados, amigos, compañeros, no sé qué palabra usar, pero bueno, trabajaron junto con los colonos europeos, y trabajando con los colonos judíos es cuando le enseñan a estos colonos judíos muchas de las, digamos, artes o de los oficios gauchescos, ¿no? Como domar, no sé, trabajos del campo, ¿no? Y ahí es cuando surge el gaucho judío, que en realidad es un colono eh, ruso judío que sabe domar un caballo, por decirlo de alguna manera, o que sabe resolver varias de las tareas del campo. Eh, y el diario, nunca supe bien cuáles eran los contenidos, más allá de lo que dice Pinekatz o Rojansky o, bueno, básicamente ellos dos, y bueno, y mi propio bisabuelo, ya un poco anciano, recordando lo que había hecho, pero tuvo 3 números nada más. El primer número fue, como digo, una denuncia de lo que estaba pasando en Moisésville. En el segundo número, según recuerdo, hablaba de temas más generales,
estaba muy en boga el debate sobre el sionismo en ese momento, entonces en el segundo número había toda una sátira que se refería a comprar o no las tierras que en ese momento eran de Palestina, que son del actual Estado de Israel, pero que en ese momento les decían de Palestina. Y el tercer número, no recuerdo bien qué tenía, pero aparentemente no habló nunca de los crímenes. Y tenían también algunos poemas como de índole patriótico, religioso, un poco cursi, ¿no? Como Israel, yo te canto, ese tipo de cosas. Eh, Liajovitsky, que fue un gran periodista de aquella época, escribió uno de esos poemas, que Pinekatz lo cita, y mi tatarabuelo también escribió un poema que creo que tenía que ver más que era como una reflexión sobre llegar a la vejez. Porque para ese momento, o creo que me estoy confundiendo, creo que lo escribió después. pero, pero no me acuerdo si lo cita ahora, creo que vi tantos documentos que no recuerdo si lo cita originalmente Pinie Katz o si lo cita mi bisabuelo y lo incluimos como nota al pie. Pero me confundo porque mi tatarabuelo, el rabino, sí escribió en Der Wiederkoll, pero no con ánimos de choque, sino más sobre cuestiones del sionismo vernáculo, que era un sionismo muy en pañales, ¿no? Y después, ¿qué más tenía? Tenía una columna, por ejemplo, sobre un explorador judío rumano que había muerto y que había estado en Tierra del Fuego y que lo habían enterrado en el cementerio de Recoleta. Entonces pedían que se construyera un cementerio judío para enterrarlo, porque el primer cementerio judío es de 1910. Y no recuerdo mucho más. Bueno, en cada número tenía una especie de nota editorial que se llamaba Andy Lesser o Andy Liebe Lesser, que en yiddish significa a los lectores o a los queridos lectores. Y la tercera nota es muy interesante porque la escribe mi bisabuelo, que tenía 20 años y que dice: ya estoy cansado, estoy todo el día doblado, escribiendo, porque claro, todavía no estaba la tipografía, los tipos de hierro. Entonces, esto es muy interesante y no lo conté. El diario estaba escrito con el método de litografía, que es como un grabado. Entonces, mi bisabuelo imitaba con una caligrafía perfecta, imitaba la regularidad de un diario con las columnas, con los títulos, con los diferentes tamaños de letra, y, y lo hacía en una especie de plancha que después se endurecía y quedaba como un molde y después se grababa, pero parece que era muy agotador. Entonces en el tercer editorial, que fue el último, medio que se queja de todo eso. Javier, a ver, ahí está. Vos hablás yiddish, ¿cómo te llegó el libro en yiddish? ¿Cómo fue el proceso de traducción? ¿Cómo es este diálogo que vos implementás con las notas? Porque parece que son dos libros en uno, ¿no? Más allá de lo que contabas recién de que una parte de las notas son de tu bisabuelo, hay notas tuyas, como aclarar, Sí. que requiere mucha aclaración lo que escribió Piricaz hace casi 100 años. Sí, yo no hablo yiddish, pero aprendí, fui a unos cursos en el Instituto Ivo y que se llamaban cursos de yiddish para investigadores, que básicamente te enseñaban a leer un poquito de yiddish y fueron muy valiosos porque yo trabajé con una traductora de yiddish que se llama Hanna, bueno, le decimos Hanna, se llama Ana Powasek de Breitman, y es una traductora que era voluntaria en el Ivo y me acompañó durante varios años en el proceso de los dos libros, ¿no? En mi estudio de Yiddish, que fueron 2 semestres, por lo menos aprendí a leer un título, o sea, me volví un obsesivo buscador y
bueno, encontrador no se dice, ¿no? Pero busqué obsesivamente y encontré muchos libros antiguos en Yiddish, y por lo menos era capaz o soy capaz de leer los títulos, y cuando veo que algo, cuando veía que algo me servía, se lo daba a Hannah y ella me lo traducía. Entonces, por un lado, ese es mi vínculo con el Yiddish. Las últimas correcciones del libro las hice yo mismo con el diccionario que había sido de mi bisabuelo, o sea que finalmente mejoré bastante el Yiddish después de algunos años, pero no estoy al nivel de hablarlo ni nada de eso. Y, y el tema de las notas, claro, es que necesitaba, es un libro que está escrito en Yiddish para judíos, inmigrantes rusos de 1929, ¿no? Entonces tiene un montón de referencias y de cosas y de menciones de personas, de instituciones, que son instituciones que ya no existen o que precedieron a las actuales, ¿no? Como la Hebra Kedushá, que es en hebreo era el nombre que aparece traducido muchas veces como Piadosa Compañía de Sepelios, que fue la base de la AMIA. Después cambió su nombre a la AMIA, pero creo que cuando Pini Katz escribe el libro todavía no se llamaba AMIA. Y así, por ejemplo, estaba la Biblioteca Rusa, que era una biblioteca donde se reunían budistas, Iskropses, que los Iskropses eran los partidarios de Lenin. Después estaban los SS Ovets, que nos llevó mucho tiempo darnos cuenta qué significaba eso, y significaba sionistas socialistas, eh, que básicamente eran sionistas territorialistas. Entonces, bueno, había muchas cuestiones que yo personalmente no conocía antes de empezar o cuando estaba traduciendo. Entonces cada cosa que no conocía o cada nombre que consideraba que ya que estaba enterrado por la historia, me parecía que merecía una nota al pie. Y después se generó también una especie eh, ¿cómo decirlo? Como un experimento, ¿no? Que es como, bueno, ¿qué pasa con un libro con tantas notas al pie? ¿Cómo es? Y le dimos como mucha, mucha, mucha nota al pie. No nos autocensuramos con nada en ese sentido. Y aparte hay algo más, que es que para los crímenes de Moisésville yo había recolectado muchos documentos y quería darlos a conocer. Sentía que no me los podía quedar yo guardados. Entonces los volqué en este libro como para ponerlos de nuevo en circulación, para quien quiera trabajar con estos temas. Javier, y em, el libro es más que nada la historia del periodismo judío en Argentina, es como los primeros periodistas judíos, digamos, Sí, entre 1898 y 1914. pero hasta más allá de, vos sos periodista y tal vez tenés esa mirada, muchos de nosotros no, más allá del periodismo, ¿qué se puede qué lees vos, ¿no? A través de Pinicats? ¿Cómo era la comunidad en ese momento? ¿Cuáles eran sus inquietudes? ¿Por dónde pasaban las discusiones? ¿Qué lugar ocupaba en ese momento Palestina, para poner ese nombre Sí, en mucho ese más momento le lejano, decían ¿no? Palestina, sí. Bueno, Eh, hay algunos grandes temas que atraviesan el libro y que atravesaban los diarios, ¿no? Uno es el sionismo naciente, o sea, el primer Congreso Internacional Sionista de Herzl, creo que es de 1897, el de Basilea, o sea que el diario la historia esta de los diarios de Pini Katz empieza en 1898, y el tema del sionismo, ya como algo político, estaba muy en boga y muy en discusión, ¿no? Y otra cosa que se discutía mucho es la colonización agrícola en la Argentina, sí, porque estaban los que decían, no, no hay que colonizar Argentina, sino que hay que colonizar directamente Palestina, Israel. Otros decían, bueno, para mí es muy interesante
la ecuación geopolítica que había hecho el Barón de Hirsch, que decía, Palestina estaba en control del Imperio Otomano y en parte de los ingleses. Y el Imperio Otomano estaba en tensión con el Imperio Ruso. Entonces decía, ¿para qué vamos a mover gente de judíos del Imperio Ruso al Imperio Otomano si quizás entran en guerra estos dos imperios y el Imperio Ruso termina invadiendo Jerusalén? Entonces no, hay que llevarlos a América, tierra libre y bueno, tierra donde lleno de derechos civiles y de libertades y bueno, etcétera. Entonces, esa era una parte muy importante de lo que se discutía en ese momento. Y por último, yo diría, bueno, aparte se discutía si la colectividad o la comunidad judía tenía que entrar en contacto con los temas políticos y civiles de la Argentina, ¿no? O sea, hasta qué punto tenía que ser endogámica o no. Y fundamentalmente el tema de los MEIM, como se llamaba a los comerciantes o tratantes de mujeres, que se le decía a los impuros, ¿no? Pero que, aunque se le decía a los impuros, tenían mucho dinero, tenían sus templos, tenían sus rabinos, y le daban trabajo a muchos judíos de estos recién llegados. Entonces había una relación muy ambigua con ellos, ¿no? Porque por un lado se los condenaba y por otro lado daban trabajo. O sea, no me refiero a las mujeres a las que explotaban, ¿no? Porque, Los sastres, claro, los sí, gente con oficio. sí, Pine Katz dice eso, mozos, sastres, etcétera. Había más inquietudes, había discusiones religiosas, seculares, qué sé yo. Bueno, era una época de fuertes movimientos anarquistas, muchos inmigrantes son europeos de la época, ¿no? Donde se Sí, leía el sí. marxismo y previo a la revolución bolchevique, digamos. ¿Cómo se Bueno, eso, traslada eso en eso- Pinicat? ¿Se ve? bueno, Pine Katz es un comunista de la sovietista, ¿no? Soviético, pro-URSS, de hecho fundador del ICUF. Pero es muy interesante cuando nombra a lo que él llama una pequeña copia o una pequeña muestra de lo que pasaba en Polonia y en el Imperio Ruso, cuando dice que estaban, como dije antes, los Iskropses, que eran los de la chispa, ¿no? Los partidarios de Lenin, los SS Ovets, que eran los socialistas sionistas territorialistas, los bundistas, los anarquistas, sionistas anarquistas, como que empieza a haber una gran variedad, un gran abanico político que menciona hasta llegar a los sionistas más liberales, ¿no? Y todos mezclados y a veces dice que confluían en huelgas como la gran huelga de los inquilinos o en la biblioteca rusa, que fue muy importante hasta que en uno de los pogroms, hubo dos grandes pogroms acá en Argentina, 1909 y 1910. No me acuerdo si 1909 o 1910, pero bueno, sea cualquiera de los dos, fue un pogrom de los nacionalistas que ante el centenario salieron a atacar inmigrantes. Y en 1919 fue el segundo pogrom importante, y no recuerdo en cuál de los dos destruyeron completamente esa biblioteca, que era la más grande de la comunidad judía y que estaba llena de libros políticos, y que era un lugar muy importante de discusión política. De hecho, bueno, el libro tiene dos partes, el libro de Pine Katz. La primera se llama Veteranos y cuenta la historia de Abraham Vermont, mi bisabuelo, Liajovitsky, que fueron esta gente de la generación de 1890. Y la segunda parte se llama Idealistas y ya habla de los de la vanguard, que eran los de la vanguardia, que eran los socialistas, habla de los primeros comunistas, habla de una página judía que se publicó en el diario anarquista La Protesta. O sea, el diario La Protesta, que sigue saliendo hasta hoy, tenía la última página en Yiddish. Era una cosa increíble. Eso duró igual 8 números nada más. Pero, pero toda esa segunda parte está dedicada a este tipo de periódicos de tinte mucho más político.
Sí, yo me acuerdo que en el libro hace referencia, no sé si expresamente a la Zui Migdal, pero sí hace referencias Sí, a de blancas y... sí, Pine Katz no habla de la Migdal, sí habla mucho él le dice Freudenhändler en Yiddish, eh, comerciantes de mujeres, así los llama. Y también es contemporáneo a Simón Radovisky, ¿no? Y al atentado. Sí, bueno, habla de ese atentado, habla de Radovitzky y lo usa justamente para traer a colación el tema de si los judíos tenían que meterse o no en los temas más argentinos, más como extracomunitarios, ¿no? Si ese debate si debían participar o no en otras discusiones. Porque de hecho había un diario que se llamaba Idische Hoffnung, que significa bueno, su traducción en español era La Esperanza de Israel, en realidad es La Esperanza Judía, que salió como casi a pedir perdón por el atentado de Radovitzky, que bueno, yo me río, pero en esa época supongo que era bastante tenso todo lo que se vivía. Eh, Puertas adentro de la comunidad, no sé, debía estar muy dividida la comunidad en ese momento. En la biblioteca de Masnordó está el libro de Pini Wall, Claro, Emir, Koshmar. Koshmar, ¿no? Sí, Pinevald era un colega muy cercano a Katz, eran amigos y colegas, trabajaron juntos en el diario Die Presse y eran colegas de actividad política, de militancia política, aunque Pinevald era un bundista y Katz era un comunista, pero de todas maneras eran muy, muy cercanos. Y lo menciona varias veces a Katz en su Sí, libro. sí, sí. Eh, es como que esa parte de la historia judía, de la inmigración, no aparece muy mencionada en la historia judía argentina, ¿no? Está en un lugar como medio romántico, medio alejado, eh, Claro. no aparecen los conflictos, no aparecen estas Que formas. lo que yo creo es que se genera como bueno, como decís vos, una romantización o una especie de mito de origen muy naif, incluso con los gauchos judíos, que con los crímenes de Moisésville un poco lo que hice fue darme cuenta de que había habido un montón de fricciones eh, entre locales y extranjeros que a la larga se convierten en acuerdos o finalmente emerge una figura que es la del gaucho judío, pero eso lleva 30 o 40 años. Y los primeros tiempos de la comunidad judía en la Argentina fueron bastante duros y bastante debatidos, ¿no? Como con todo esto que estamos diciendo. Entonces me parece que buscar esos documentos en Yiddish que son verdaderos tesoros, porque además son, como digo, son muy, muy interesantes a nivel humano, ¿no? Como que muestran mucho de la minucia humana. Es buscar esto que decías vos antes, ¿no? Como es volver sobre nuestros orígenes quitándonos velos en un punto, ¿no? Como sabiendo que las cosas siempre son complejas. Y, y es verdad que Argentina recibió muchas veces de brazos abiertos a la comunidad judía, otras veces no tanto, pero bueno, creo que fue un buen destino para esos judíos del Imperio Ruso. Eh, pero no tenemos que olvidar las cosas, estas cosas que pasaban acá, ¿no? Estos debates, eh, estos conflictos, estas rebeliones, todas estas cosas. Hay una pregunta en el chat muy interesante de Susana Friedman. Si los judíos de esa época que se preguntaban si debían participar en los problemas argentinos, ¿tenían un sentimiento de transitoriedad en Argentina? Sí, algunos sí, otros no, pero muchos sí. Ahí aparecía mucho el tema este del sionismo territorialista, ¿no? Que es el sionismo que dice, donde los judíos estén bien y no los persigan es donde tienen que estar. En América, por ejemplo, en Estados Unidos, en Argentina, en Sudáfrica, y no necesariamente tienen que ser sionistas
de Sion, de Israel, ¿no? Entonces, los territorialistas decían, estamos bien en Argentina, nos quedamos acá, y los sionistas más ortodoxos decían, Argentina es una estación transitoria para ir desde acá hasta Israel, hasta Palestina o Israel, como queramos decirle. Hay un comentario de la familia Weiner, no sé quién lo dice puntualmente, que le llama la atención que en los crímenes Moiseville aparece el apellido entre los primeros asesinados, el apellido Weiner. No lo recuerdo exactamente, pero porque no lo investigué puntualmente a ese apellido, pero son los apellidos que escribió mi bisabuelo en 1947 y hay dos cosas. Puede ser familiar directo de ustedes, Weiner, o puede ser una transliteración parecida o que no sea la misma familia. Se da mucho también esto de que escribiendo los nombres originales en hebreo o en yiddish, después se transliteraban a nuestras letras del español, digamos, de diferentes maneras, ¿no? Entonces, si la familia de ustedes vino con el vapor Besser, que fue ese barco de 1889 famoso, probablemente este Weiner sea pariente, y si no, quizás no. Javier, ¿qué podés decirnos propiamente de Pini Katz? ¿Cuál es tu opinión sobre él? ¿Cuál es el aporte que hizo a la cultura judío-argentina, o judía y argentina, junta y separada, al periodismo que es desde el lugar donde vos te parás y mirás las cosas? ¿Qué podés Bueno, decirnos de Pini Katz? Pini Katz fue un hombre muy importante, un hombre de cultura muy importante, fue periodista, traductor, activista político, activista gremial entre los periodistas o literatos, como se decía en ese momento, o literatos y periodistas. Creo que había una asociación que era de literatos y periodistas. Fundó el ICUF, fue el primer presidente del ICUF acá en Argentina en 1941, me parece. Fue un gran traductor, tradujo sin parar al Yiddish, o sea, tradujo, por ejemplo, el Facundo de Sarmiento, tradujo el Don Quijote, tradujo cosas de autores rarísimos, como autores, eh, si mal no recuerdo, incluso algún autor hasta de Islandia, ¿no? Una cosa medio borgiana casi. Eh, Tradujo a Benito Lynch, un autor argentino, tradujo a Quiroga, el otro autor argentino, o sea, muchos clásicos argentinos los llevó al Yiddish y su actividad política era muy a favor de la Unión Soviética y de hecho viajó a la Unión Soviética, a Odessa en 1929, me parece, en el mismo año en el que publica este libro, creo que después de publicar el libro, porque en sus 9 tomos que publica ya anciano, recuerda ese viaje que hizo, que no tenía nada que ver con el libro, sino que era más para conocer la Unión Soviética y ver a su familia. Pero en sus últimos años de vida entró, como todos los judíos comunistas de ese momento, en una contradicción que era eh, cómo justificar o qué decir sobre lo que estaba pasando, sobre la hostilidad que estaba habiendo en la Unión Soviética con respecto a los judíos, especialmente a los poetas fusilados, que no conozco muy bien el incidente, no sé los detalles, pero fue en algún momento de la década del 50. Y para ese momento, Rubén Sinai, que es el hermano de mi abuelo, otro personaje del ICUF muy comunista, también estaba, bueno, participando en todas estas cosas y eran gente muy, o sea, los anti-Unión Soviética podían echarle en cara esto, ¿no? De que había hostilidad contra el pueblo judío en la Unión Soviética, pero ellos no tenían ninguna duda, para ellos no había ninguna hostilidad y para ellos había una especie de invención de antisemitismo soviético de parte de los antisoviéticos. Pero bueno, todo esto lo traigo como para un poco situar a Pini Katz ya anciano en unos debates
más de la década del 50 que tenían que ver con esto, ¿no? Como con la Unión Soviética ya era como un imperio, digamos, era otro imperio ruso, no el imperio zarista. O sea, la revolución había triunfado, el Estado soviético se había impuesto y había nuevos problemas con los judíos, eh, sobre los que de nuevo se estaba debatiendo. Pero Pinecatz fue para algunos, como para cerrar esta respuesta, fue la figura judía yiddish más importante de la primera mitad del siglo XX acá en Argentina. Mira, hay un comentario sobre los asesinatos de los judíos en la Unión Soviética del 12 de agosto de 1952. Claro, esos. Sí, no conozco bien el tema, pero sé que fue una desilusión para muchísimos judíos comunistas que en ese momento ya renunciaron a apoyar a la Unión Soviética. Mucho de lo que decís está entre la documentación y los libros en la biblioteca de Masnordó. Ajá. Nosotros antes de la pandemia, yo te lo había dicho al principio, estábamos yendo, un grupo de amigos que nos gustan los papeles amarillos y las Sí, cosas viejas. eh, son fascinantes. Son fascinantes, muchos de ellos, algunos son historiadores, yo no soy historiador, pero sí, son fascinantes. En Masnordó hay actas escritas en yiddish, hay Ajá. cartas escritas en yiddish. eh, Hasta por lo menos la década del 60 está todo muy bien resguardado y documentado, tanto las Ujú. actas y la correspondencia. Y después está esa biblioteca que debe haber actualmente, no sé, 300 ejemplares, 300 libros, que son muchos libros de, de, de los bundistas, propiamente los fundadores, y después hay muchos libros ya de la época en que Masnordó estuvo al Likuf. Ya, incluso Ah, ajá. tienen sellos distintos y están Claro. catalogados de manera distinta, ¿no? Hay que ponerse a estudiar, pero bueno, hay muchos libros ya y revistas del ICUF, y hay todos libros de, incluso encontramos boletas de compras de libros en Yiddish, Ajá. Qué eh, interesante. muy interesante. También encontramos algunos libros escritos en Yiddish de sobrevivientes, que, Claro, claro. que también es un gran hallazgo porque toda la política vinculada al testimoniar los sobrevivientes de la Shoah son más que nada escritas o en hebreo o en español, en inglés. Muy poco hay en Yiddish en relación a Claro. esos testimonios. Así que escucharte, Javier, y más en estas épocas de querer volver a retomar la presencialidad, querer volver a retomar las actividades, es muy, muy interesante, nos da un poco más de ganas y de fuerza como para volver a ver esos documentos que con la pandemia dejamos de ir a ver. ¿Y de qué año es la biblioteca Max Nordau? Oficialmente fue fundada en el año 1912, pero la primera Ah, acta es de 1909, o sea, el primer encuentro de personas que claro. deciden constituirse es de 1909, aunque la fundación oficial es de 1912. Bueno, es justo la época de lo que Pinecatz llama los idealistas. Pero ahí exactamente. Exactamente, exactamente. O sea, un grupo de inmigrantes judíos de izquierda del boom se vinieron a La Plata, Ajá. ¿Cuánto? o Pero se debían encontraron en ser. La Plata y fundaron Pero un lugar que es Nuclé, y en el que tenía, por los testimonios que pudimos recopilar, tenía mucha importancia la lectura. claro. Por eso la biblioteca es tan grande. Bueno, hay algo fascinante que me dijo Perla Sne. Perla Sne es una intelectual, una escritora, poeta, psicoanalista, es una gran cabeza, y es la hija de Simha Sne, que es un hombre que estuvo en Diprese, es un hombre más joven que Pine Katz, pero que probablemente lo conoció. Sí, sí, lo conoció a Pine Katz, peleó en la Segunda Guerra Mundial, después inmigró acá fue un escritor. Bueno, Perla Sne dice sobre esta generación de los que fundaron la Max Nordau, o la generación de los que habla Pine Katz, dice sobre la fiebre comunicativa que había en Yiddish. Todo el que tenía una mano o un pie escribía. Entonces, claro, se juntaban, hacían actividades culturales, publicaban libros. Después no importaba si los leían o no, pero el tema era
era esto de tener una voz propia, ¿no? Era esto de tener por un lado tener una voz propia y por otro lado como algo que hacen los judíos o que hacemos los judíos en cada lugar al que vamos, que es crearnos un mundo propio, ¿no? O sea, rápidamente florece una comunidad y suelen ser como bulliciosas o efervescentes estas comunidades judías a lo largo del mundo, en cualquier lado. ¿Cómo era ese dicho popular? Dos judíos, tres opiniones, o Claro, exacto. Dos judíos, tres templos. tres templos, claro, para uno no entrar. Eh, Así que, bueno, Javier, contanos un poco, para ir cerrando, estamos muy agradecidos, y No, desde ya que quedás comprometido para dos cosas. Primero, para hacer esto mismo de manera presencial en La dale, Plata, cuando vos puedas, y después para dale. mostrarte también todo lo que hay ahí, para que vos Sí, también puedas poner tus ojos, tu mirada y lo que a me vos va a te interese encantar. participar. Me va a Eh, encantar. y bueno, contanos para finalizar cómo conseguir los libros, cómo adquirirlos. Tanto, Bueno, bueno, yo tengo acá los dos, los crímenes Moisés Villa y la caja de letras, para que los muestro. Acá están ambos. gracias. Eh, bueno, primero les agradezco mucho que me hayan esperado. Les cambié el día, llegué tarde, así que insisto, para mí es muy valioso que me inviten a participar porque, bueno, no sé, uno trabaja sobre estas cosas y después compartirla o conversar con la gente es muy gratificante, así que muchas gracias. Los libros se consiguen. Los crímenes de Moisésville debería estar en las librerías grandes y pequeñas de La Plata, con, con la salvedad de que pasaron, es de 2013, así que en 8 años pasaron. O sea, bueno, se debe conseguir poco, pero es un libro distribuido por Editorial Planeta, así que se consigue si uno lo busca y si no está en Mercado Libre. La Caja de Letras es una edición mucho más independiente. No sé si todavía llegamos a una librería de La Plata, debería averiguarlo y me comprometo a averiguarlo y a contárselos en el Facebook de ustedes. Y si no, está en Mercado Libre, seguro. Ponen la caja de letras, Pine Cats, Javier Sinai y ahí está. Bueno, Javier, muchísimas gracias por el tiempo, por tu participación, por incluso más que esto, también por recuperar esta historia que está ahí, que está esperando que alguien la cuente, y que sea tu letra, tu pluma, es mucho mejor para nosotros los lectores. Muchísimas Eh, gracias. Invito a todos, a los que están participando, a desmutearse, a saludarnos entre todos, si quieren hacerle comentarios o despedirlo a Javier. Eh, Nosotros tenemos ya una actividad más este sábado, no el que viene es una actividad sobre la pandemia. Son tres médicos: Ariel Bardach, Dubín y Eugenia Estensoro. Y a fin de mes, Diego Genú presenta su libro El peronismo de Cristina. Eh, Así que bueno, Ese es podemos mucho más saludar. político. Sí, sí, ese Ese es sí. un café mucho más Es otra político. cosa. Esa es otra Sí, cosa. Pero bueno, sí. es importantísimo mezclar literatura y política, Claro, claro. y recuperar un poco esta historia que está ahí guardada. Y aparte, es como que tampoco esta historia aparece en la historia oficial de la comunidad. No sé dónde está, pero no aparece en su relato. No, Cuando la comunidad nos enseña la historia judía argentina, es como que esto está ahí guardado de manera romántica y naif, como decías vos, pero no está analizado, no está puesto en conflicto. Y es tan claro. enriquecedor esa época, ¿no? La época de la inmigración y esa primera época de inicio de todo. Eh, Sí, para mí en parte me parece que bueno, me interesa tanto porque obviamente hay un componente familiar que me lleva a meterme, pero a la vez es esto que vos decís, es gente que es completamente idealista. No hablo de los idealistas de Pinecat, sino de todos. Todos estos inmigrantes eran idealistas en el sentido que se habían venido a vivir a un confín en el mundo, ¿no? O sea, yo a veces pienso, y esto de hecho yo viajé por Europa del Este y lo terminé de entender ahí,
pienso que si alguien viene tan lejos, porque bueno, todo el mundo quería ir a Estados Unidos, de los que emigraban a América, pero si terminaron en Argentina es porque eran muy optimistas, porque creían que acá en el fin del mundo se podía hacer algo nuevo, bueno, lo que sea, ¿no? Entonces, eh, y creo que además o sea, creo que no tenemos que olvidarlos, y me gusta mucho el concepto Yiddish de The Golden Decade, que es la cadena de oro de las generaciones, que tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo una generación va tomando lo que le deja la otra, y cómo lo va rescatando, y cómo va haciendo que cuando finalmente una generación ya muy antigua no es recordada por nadie, porque, bueno, pasaron los nombres y demás, al menos queda algo de cultura, ¿no? Queda una carga cultural que se va transmitiendo, y bueno, entonces rescatar a toda esta gente me parece importante, y además me parece importante porque hay tanto material escrito, ¿no? Que bueno, es difícil acceder porque está en Yiddish. Cada vez somos menos los que, cada vez son menos los que saben Yiddish, yo insisto, no sé, pero es un tesoro lo que está escrito ahí. Entonces, si se puede acceder y trabajar con eso, creo que vale la pena. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Te aplaudimos todos porque estuvo Bueno, muy lindo. yo también, Eh, gracias a y bueno, en ustedes. espera de vernos personalmente, de mostrarte lo que tenemos. eh, Dale, dale, fantástico. y agradecer a todos los que tienen la disponibilidad de un martes a la noche de juntarse a charlar de estas cosas. Muchas gracias a todos, y bueno, la pasé muy bien y fue muy Bueno, interesante. muchas gracias, Javier. Muchas gracias Gracias, a todos, Javier. a todas, a todes. Hasta luego.